Vamos a empezar entonces con esta. Ok, entonces vamos a hacer una revisión bastante general de la anatomía. El rostro está subdividido en planos horizontales y verticales, de tal modo que nos dé cierta simetría de la derecha con la izquierda, ¿no? O la proporción entre los tercios superior, medio, inferior, aproximadamente, ¿no? Sobre todo para tratar de llegar a una simetría cuando hay un trauma, cuando hay un tumor y hay que extirpar, ¿no? Entonces hay que buscar la simetría, la proporción, ¿no? Es un plano horizontal que pasa por el reborde orbital superior, otro plano que pasa por la espina nasal y nos va a dividir entre superior, tercio, tercio. A su vez vamos a tener planos verticales, de los cuales un quinto va a constituir prácticamente el ojo, ¿no? Tanto interno, tanto externo, quinto. El otro ojo es otro quinto, la base nasal es otro quinto y los quintos externos que van a completar cinco quintos, ¿no? Ahí está lo mismo. Yo, tercio y debajo de la piel tenemos tejido blanco, ¿no? Tenemos tejido celular subcutáneo y músculos en la cara, también tenemos músculos, ¿no? Músculos de la mímica, ¿no? De los movimientos de los ojos, de los labios, ¿no? Y también tenemos glándulas, vamos a encontrar la glándula Doctora, disculpe que le aromática. interrumpa, pero no se escucha. Es lo máximo que puedo, acá veo que está llegando bien la señal, porque acá en donde se ve la señal se ve que está llegando bien. Sí, pero su voz se le escucha un poco lejos, o sea, como si estuviera retirada de la computadora. Bueno, no sé si ahí se escucha. Bueno, y el macizo facial, que es el soporte, ¿no? O sea, el soporte de todo lo que es el tejido blando y todas lo que podemos encontrar en la cara, ¿no? El cuello, bueno, es la parte del tronco que une la cabeza y el tórax. También vamos a tener piel, tejido celular subcutáneo, paquetes musculares. Y estos paquetes musculares van a conformar triángulos, ¿no? Uno de los músculos más importantes, el esternocleidomastoideo, que nos va a subdividir, ¿no? En el triángulo anterior y en el triángulo posterior. ¿Ves? Acá tenemos otro músculo, el gástrico, que nos va a subdividir al triángulo submandibular y el triángulo submentoniano con sus dos dientes anteriores de ambos lados. Tenemos otro musculito pequeñito, el homoyoideo, también nos va a subdividir otro triángulo, triángulo carotídeo, el triángulo muscular, acá tenemos el triángulo posterior. Todos estos triángulos van a tener contenido que ustedes están viendo acá. También para recordar que todas las estructuras del cuello están envueltas en tejidos llamados aponeurosis y de la más aponeurosis superficial, media y profunda, ¿no? De las cuales la más importante es la aponeurosis profunda del cuello, que a su vez se subdivide en aponeurosis profunda superficial, profunda media y profunda de la profunda. En la superficial va a envolver el esternocleidomastoideo, mientras que la aponeurosis profunda media del cuello es llamada también visceral, podemos ver casi todas las estructuras que hay en el cuello, ¿no? Tenemos tráquea, esófago, tiroides, vasos, ¿no? Parte bajo del cuello, ¿no? Y la aponeurosis profunda de la profunda o prevertebral. Esos tejidos son importantes porque van a conseguir espacios virtuales que se pueden hacer real frente a un contenido. Mayormente es caso de procesos infecciosos, estamos hablando de contenido purulento, ¿no? Que pueden descender por estos espacios hasta mediastina, inclusive se dice pueden llegar hasta músculo soa.
Es importante porque siempre, en caso haya procesos infecciosos a nivel de la cara, a nivel del cuello, siempre el tratamiento debe ser rápido y debe ser agresivo. Límites del cuello, bueno, en el límite superior vamos a encontrar la mandíbula con su borde inferior, el rama ascendente, la articulación temporomandibular. También va a estar la coxomastoide y hacia atrás la línea occipital superior. Mientras que el límite inferior va a ser la no, la articulación acromioclavicular y la pausa espinosa de la separación. Este es otro esquema de los particulares y están mostrando los triángulos, ¿no? El triángulo submandibular, el triángulo subclaviano, el triángulo tibial, el triángulo supraclavicular, el triángulo de los dolores, y vamos a ir viendo qué cosa vamos a encontrar ahí. Este esquema también de lo mismo, esta lateral. Y bueno, entonces vamos a ver qué contenidos vamos a tener en cada uno de los tres, ¿no? Entonces, vamos a tener, en todos vamos a tener ganglios, en todos los ganglios, ¿no? Aparte de ganglios, vamos a tener otras estructuras importantes, ¿no? Como por ejemplo, acá en el submentoniano vamos a tener ganglios y las venas circulares. En el triángulo submandibular, también llamamos triángulo gástrico, vamos a encontrar también ganglios, pero ahí vamos a encontrar la glándula submaxilar. Y una rama del nervio facial, la rama marginal. En el triángulo carotidio vamos a encontrar obviamente la carótida, la bifurcación de la carótida, los ganglios, pero la carótida va con la yugula interna, va con el nervio vago, ¿no? Pero adicionalmente va con el hipófisis. En el triángulo muscular, ganglios, ¿no? Y la continuidad de la manipulación de la circulación. En el triángulo posterior, aparte de tener ganglios, está ricamente inervado. Entonces ahí vamos a encontrar, por ejemplo, plexo cervical, el plexo braquial, y adicionalmente vamos a encontrar el triángulo posterior, siempre cuidado porque tiene inervación y estructuras importantes, ¿no? O sea, tenemos un plexo cervical, que es por eso sensitivo nada más, pero el plexo braquial es motor. En cuanto al cuello, también han sido subdivididos en planos horizontales y dentro de los cuales se ha subdividido en zona, ¿no? Una zona 1 bastante baja. En este caso siempre, si tenemos trauma, tenemos tumores, a este nivel siempre hay que evaluar la parte interna. Está comprometiendo la parte torácica o de repente viene de la parte torácica hacia arriba, ¿no? Y siempre esta zona siempre hay que tener presente el compromiso que pueda haber la parte de la región torácica. La zona 3, que es alta, ¿no? En esta zona está relacionada también a base del cráneo. Muchas veces las lesiones, traumas o tumores de repente que están localizados en esta zona pueden comprometer también base. Un poquito más accesible para nosotros tal vez la zona 2. Este es un esquema de lo mismo. Zona 1, zona 2, zona 3, tercio inferior, inferior, bueno, entonces habíamos mencionado que en el cuello habíamos tenido ganglios, lo podemos nombrar de repente por donde están ubicados, triángulo triángulo occipital, el triángulo supraclavicular, ¿no? O de repente también lo podemos nombrar de esta manera, como ustedes están viendo, en números romanos. A lo largo del esternón hay unos 2, 3, 4, el 1 va adelante, 4, 5 y el 6. O de su defecto también lo podemos nombrar por las estructuras que están muy próximas. Puede ser número 1 o región muscular, 2,
3 y 4, región lóbulo superior 2, luego otra vez 3 y lóbulo inferior 4. Grupo 5, región final, y 6, prelaringotraqueal. Entonces, mayormente estamos acostumbrados a la nomenclatura internacional, es así, en todos los idiomas, cuando entendamos de lo mismo. Si yo digo al módulo, el BAN, el grupo 1, el grupo de derecha, izquierda, qué sé yo, de 3 por 3, de tanto por tanto, o sea, voy a más o menos explicar a qué área me estoy refiriendo. Mayormente es una nomenclatura internacional en la que nos usamos así. Bueno, y este es un resumen de lo que vamos a ver en este capítulo. Probablemente no esté todo. Hoy en día tenemos más patologías para diferentes, pero es lo que mayormente revisando. Patología congénita, tercera clase, traumatología social, y hoy vamos a ver la patología tumoral, pero específicamente el tiroides y parático. Otra de los temas también que solamente van a revisar la cirugía reconstructiva, posterior a resolución de cáncer, o trauma, pérdida de sustancia. Y la otra que también dice en el capítulo son las alteraciones de crecimiento del desarrollo en sus zonas maxilares y estas sociales. Bueno, entonces la mayoría de pacientes normalmente acuden por presentar una masa, ¿no? Sea en el cuello, en la cara, en cualquier área. Entonces hay que localizar, hay que ver en qué triángulo está, ¿no? En qué estructuras pueden estar comprometidas, ¿no? Y aparte de eso hay que ver la edad, ¿no? Entonces, primero, por ejemplo, si es mayor de 40 años, lo primero que debemos descartar que no sea maligno. En las personas jóvenes o menores de 40, o los niños, la primera posibilidad es que sea inflamatorio. Esto ya va variando, estos 40 años se van disminuyendo ya, ¿no? Porque los zonas malignos van apareciendo un poco más, ¿no? Pero esto es los niños no necesariamente el congénito es en primer lugar, ¿no? Ocupa el segundo lugar, así. En los mayores de 40, la segunda posibilidad es inflamatorio. Hay congénitos también, ¿no? A pesar que son adultos, podemos encontrar algunos diagnósticos de enfermedades congénitas en los adultos mayores de 40. En los niños menores de 15 años, si comparamos entre tumores malignos y tumores benignos, también constituir los tumores malignos un poco mayor que los benignos. Eso sí, en el grupo etario intermedio, jóvenes, los tumores malignos, esto es lo último que se podría esperar, que no hay, pero es no tanto. Este grupo etario ya va disminuyendo, ¿no? Ya somos 5 por ahí, ¿no? Por todos los factores de riesgo, ¿no? Heridas diferentes, ¿no? Y bueno, si vemos en enfermedades congénitas, habíamos mencionado que los niños, bueno, están en segundo lugar, y dentro de los niños de 15, en primer lugar, en los jóvenes, ¿no? 15-40, en primer lugar, pues, y en los adultos vamos a tener enfermedades congénitas, sí, de las cuales en primer lugar lo que podemos encontrar son dentro de las inflamatorias, todos los grupos etarios es similar, ¿no? Hay neuropatías inflamadas que pueden ser de causa viral, de causa bacteriana, de coco, ¿no? De arañas de gato o granulomatosa en nuestro niño, ¿no? Este es un cuadrito de causas de adenopatía. Dentro de las enfermedades infecciosas tenemos las virales. Dentro de estas tenemos citomegalovirus, Epstein-Barr, hepatitis, herpes zóster, rubiola, ¿no? Es una de las que causa mucho con adenopatías, adenovirus, todas las enfermedades virales pueden dar. Y dentro de las bacterianas, la más importante es streptococcus, estreptococo. La otra que tenemos muy frecuente también es ahora con la mayoría a veces las mascotas, los gatos, ¿no? Enfermedad por arañas
Pero también hay causas por hongos, necróticas, planillas, parásitos, pueden dar aumento. Otro grupo tenemos las pruebas inmunológicas que pueden causar con neuropatías también, ¿no? Como por ejemplo, Sjögren, el inflamatorio sistémico, artritis reumatoide, dentro de las enfermedades malignas estamos hablando propiamente dicho primero de los bancos, estamos hablando de linfoma, linfoma de Hodgkin o Hodgkin, o leucemias, o en su efecto también las metástasis, ¿no? El tumor primario, cada metástasis a un ganglio. El tumor primario puede estar encima, o sea, en cuello, en la cara, cuero cabelludo, o también puede ser de otro lugar, ¿no? En menos proporción, pero sí también puede haber. Y hay un grupo bastante raro de enfermedades por depósito de lípidos, como la enfermedad de Gaucher, hemophilia, que podrían también cursar con algo. Dentro de las enfermedades endocrinas, bastante raras, pero sí hay que mencionar que podemos encontrar hemorragias en los casos de hipertiroidismo, por ejemplo. No todos, pero en algunos casos se puede dar el caso que va a cursar con apatía, nos puede llegar de repente a un diagnóstico erróneo de que estamos pensando en cáncer, que haga metástasis, pero no. También hay que tener presente que el hipertiroidismo en casos raros puede dar. Y hay otro grupo de patologías que van a caracterizarse por cursar con enopatías, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad de Castleman, Kawasaki, Kikuchi, Doman, amiloidosis, sarcoidosis, ¿no? Entonces, una serie de enfermedades que pueden cursar también con enopatías. Dentro de las enfermedades neoplásicas, podemos ver va ocupando en primer lugar a los mayores de 40 coma, jóvenes también, y si vamos a los niños, también linfoma ocupa el primer lugar, ¿no? Pero va apareciendo también otras enfermedades. Bueno, entonces en los mayores de 40 años, hemos mencionado que la primera posibilidad es que sean malignos. Debemos valorar de la siguiente manera. Si yo tengo una masa en el cuello, el 85% se va a deber a que sea neoplasia. Solo el 15% va a ser inflamatorio. De esas 85% que es neoplásica, 85% va a corresponder a casos malignos y solo el 15% benigno. De este 85% maligno, 85% es metástasis, ¿no? Entonces, solo el 15% va a ser primario, linfoma, tumor pero el 85% ya va a ser metástasis. Estamos hablando de 40. De este 85% que es metástasis, las metástasis, el 85% van a estar arriba de la cadera, ¿no? Un 15% debajo de la cadera. Cuando nosotros teníamos un ganglio y ya tenemos acá, eso está en el grupo 1, está en el grupo 2, 3, 4, 5, derecha, izquierda, el costado también está en el nombre del grupo. Tenemos que buscar a ver dónde se ha iniciado. De repente es una metástasis, de repente es inflamatorio también, ¿no? Una infección a un nivel, pero aparece un ganglio. Entonces, si estamos en el nivel 1, en el grupo 1, pues hay que buscar algo, por ahí una lesión, algún tumor maligno, algo de verdad, ¿no? Si estamos en el grupo 2, mayormente en faringe, rinofaringe, orofaringe, hipofaringe, ahí debe estar alguna lesión infecciosa, maligna, ¿no? Ahí hay que buscar el foco, ¿no? Si estamos en el grupo 3, siempre hay que buscar en tiroides, ¿no? O algo, siempre hay que buscar ahí. Si estamos en el grupo 4, hipofaringe, laringe también. Y aquí estamos en el grupo 5, el famoso supraclavicular, donde vamos a encontrar el ganglio de Virchow, que es un ganglio con metástasis en el estómago, ¿no es cierto? Pero no solo en el estómago,
en la páncreas, también en el esófago, ¿no? Pulmón, mama, ¿no? El ovario, pero también puede dar metástasis a esta zona. En la región occipital hay que buscar el mar y el dentro de las enfermedades neoplásicas, por ejemplo, todos los tumores, de repente la cavidad cara, tumores vasculares, hemocardiomas, linfomas, tumores neurogénicos, o de repente tumores de la todas son neoplásicas que evaluando. Ok, ¿alguna pregunta? Ninguna. Bueno, tenemos 4 minutos de receso para continuar con la siguiente clase. Ok, bueno, entonces vamos a continuar con la segunda clase del día de hoy. Nos corresponde hablar sobre la glándula tiroides y paratiroides. Diremos que probablemente vamos a ver toda la patología de glándulas. Sí, más bien lo que corresponde a los que van a requerir o que de repente el tratamiento quirúrgico es un tratamiento, ¿no? Más estar orientada más a la que es en la patología quirúrgica, todo lo que son quirúrgicos. Bueno, esta es la anatomía de la glándula tiroides. Como ustedes ven, es una glándula normal. Normalmente no se debe palpar, pero para que vean la relación que existe con estructuras importantes.
está la carótida positiva, la interna, la tráquea y detrás del esófago. Cuando esta glándula aumenta de volumen por una patología benigna, por una patología maligna, sobre todo la maligna, ¿no? Por la benigna lo que puede hacer es comprimir, ¿no? Es muy grande para comprimir la vía digestiva. Si es maligna, por el contrario, lo que va a hacer es infiltrar, ¿no? Todas las estructuras que ustedes saben, puede infiltrar los vasos, puede infiltrar la tráquea, la vía digestiva, aparte de dar metástasis, ¿no? Local, ahí está. Y estamos viendo una cantidad normal. Vamos a ver más adelante. Otros conceptos que vamos a ver. No lo tiroideo no es más que un aumento de volumen en el tamaño de las células tiroideas. Esto suele ocurrir muy a menudo. La prevalencia es muy alta. Acá decimos 50%, pero hoy ya va llegando al 68%. Es muy alta la incidencia de tiroides. Y hoy con los exámenes de ayuda diagnóstica de mayor resolución, obviamente se ha incrementado esta prevalencia. Entonces, vamos a encontrar muchos nódulos tiroideos, ¿no? Y que se van haciendo más evidentes con algunas características. A ver, si los nódulos tiroideos o cualquier nódulo también es menos de 1.5, definitivamente ni siquiera se va a palpar, menos se va a ver. Nadie ni siquiera se va a dar cuenta que tenga un nódulo. Otra característica es que los nódulos más frecuentes en mujeres que en varones, en una proporción de 9 a 1 aproximadamente. ¿No? De 9 mujeres con nódulos tiroideos vamos a encontrar con un varón de nódulos tiroideos. En edad avanzada, pues, se va a un mayor tiempo de factores de riesgo, por ejemplo. Áreas carencia de yodo o exceso de yodo también, ¿eh? Todos pueden provocar, ¿no? Antecedentes de radioterapia o radiación de sangre. Terapia por alguna patología, por alguna enfermedad. Y hoy en día hablamos mucho de esto, ¿no? Diagnóstico digital primario. Un paciente viene por dolor, viene por otra patología, por un ganglio, y no se pierde tomografía de tórax, cuello, o el coloquio de carótida, ¿no? Y entonces nos van a informar incidentalmente se observan nuevos tiroideos, ¿no? De tal característica, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esos nódulos que hoy en día son mucho más que antes, ¿no? Otro de los conceptos también que debemos tener presente es lo que es microcarcinoma. ¿Qué es un microcarcinoma? Está orientado más el microcarcinoma a un tipo de cáncer, ¿no? El papilar. Y que tiene que ser menor de 1 centímetro. Obviamente no se puede palpar ni se puede ver, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que se hallan estos cánceres? Pues son hallazgos que se encuentran en autopsias, ¿no? Se le hace a que el paciente se fallecido por otra causa, pero se hace un estudio general, ¿no? No dice la tiroides, y ahí van a encontrar microcarcinoma, ¿no? Y en realidad no ha sido la razón del proceso, ¿no? Entonces, eso es una mortalidad. Otro de los conceptos, incidencia de cáncer. Dice que 5 a 18% de todos los nódulos fríos van a ser cáncer. Hoy en día ya estamos en 25% de elevados, ¿no? Por los estilos de vida, ¿no? Y dentro de lo que es la epipatogenia de los tiroideos hay varios factores, es multifactorial. ¿Sí? Hay unos factores que de repente es factor de riesgo para cualquier patología y hay algunos que son muy específicos para ti. Vamos a ver. A ver, ambientales, ¿no? Con los ambientales. Aquí, ambientales. Entonces, aquí, relacionados al tiroides específicamente, déficit o exceso de yodo, sí, definitivamente relacionado más a tiroides. Tabaco, bueno, el tabaco está relacionado a múltiples enfermedades malignas. Y tiroides, bueno, tampoco era ajeno a eso. La radiación también. Es un factor de riesgo, sobre todo para enfermedades malignas. La radiación ionizante. Las glándulas en general, no son tiroides, todas las glándulas son muy sensibles a lo que es radiación. Y acá específico también, casi un poquito más específico, el embarazo que puede simular también. Y otra, la ingestión de sustancias fluorógenas naturales como la yuca, la mandioca, que dicen que
podrían ser opciones. Otro de los factores que también influye mucho en muchas enfermedades, que yo creo que casi todas, es la influencia genética. Y tiroides no podía ser ajeno a eso. Entonces, obviamente también se ha demostrado la influencia genética, sobre todo cuando se ha comparado gemelos univitelinos con gemelos bivitelinos, viéndose mayor de nódulos la influencia genética. Pero además se ha encontrado ya un gen autosómico dominante en cáncer medular tiroides. En el cáncer papilar también se está planteando la presencia de un gen, ¿no?, que podría desencadenar. Otros factores también capaces de estimular la proliferación de los pilocitos son, por ejemplo, las interleuquinas, los factores de crecimiento derivados de fibroblastos. Y acá sí creo que más dirigida tiroides es la TSH, ¿no?, que es la más importante. ¿Cuáles son los factores de riesgo para cáncer de tiroides? Sexo masculino. No es que porque ser varón y ahora voy a tener cáncer de tiroides, no, sino que los pacientes masculinos que tengan nódulos, la posibilidad de que sea maligno es más alta. Es la extremos de la vida geriátrica, tengo un nódulo y está creciendo progresivamente. O sea, sí, hay síntomas de invasión local, poco móvil, son fríos, palpables que son grandes. O de repente son de zonas endémicas, ¿no? O déficit de yodo o exceso de yodo. Antiguamente la sal no era yodada, ¿no? Y saben que la sal es yodada precisamente para bajar esa incidencia de patología tiroidea. Pero hoy la sal ya es yodada, pero otros donde puede ser exceso, ¿no? Exceso puede ser en zonas donde se consume exceso marisco, por ejemplo, puede dar al otro lado, ¿no? La patología asociada a yodo, sí, más está asociado a cáncer folicular. Otros factores, es rápido, antes de terapia, que tiene antecedentes familiares, cáncer, que es uno solo también, alta, y es duro, poco móvil, hay ganglios adicionalmente, hay alteración de la voz, ¿no? En la gamografía estos son factores, son probablemente que son de neoplasia, sospechosos de neoplasia. Eso vamos a hacer una relación entre la clínica y el grado de sospecha. Entonces vamos a la sospecha familiar, crecimiento rápido, duro, alteración de la voz, poco móvil, hay un ganglio, alta sospecha de que sea una persona. Ahora vamos a ver un cuadro relacionado a un factor de riesgo asociado al tipo de neoplasia maligna, ¿no? Por ejemplo, tenemos la TSH, que ya hemos dicho un factor, pero es más alta, ¿no? Más específicamente para cáncer papilar. Igual, las radiaciones también asociadas a cáncer papilar. El yodo, tanto exceso como defecto, al cáncer folicular. El genético, el cáncer medular, realmente al tipo familiar. ¿Cuál es la clínica? Inicialmente, como mencionaba, que ni se ve ni se palpa, cuando son más grandes, entonces ahí podría palparlo, ver. Entonces, mayormente no causa ninguna molestia. Y si ya está un poquito grande, el paciente puede objetivizar de repente en un espejo, nota que está simétrico su cuello, en alguno de los lados está aumentado el volumen, o de repente un familiar le hace ver que bulto en el cuello, una masa en el cuello. Otros pueden acudir por dolor de garganta, tipo faringitis, y bueno, uno por protocolo hay que hacer un examen de diagnóstico por imagen,
ecografía, y ahí nos van a mostrar probablemente nódulos incidentalmente. Si el tumor o es muy grande, va a obstruir la vía aérea digestiva. Entonces va a tener disfagia, dificultad respiratoria, ¿no? Dependiendo del tamaño, dependiendo de cuánto comprime la vía aérea. 4, raras veces va a producir ronquera, pero en ese caso significa que está pariendo. Muy maligno. Dentro del examen, por la parte posterior, se recomienda la palpación más accesible y se hace la palpación para la 1 palpable, el 1A es palpable y visible, no es visible, mientras que el 1B va a ser visible pero no visible. El negocio en grado 2 es palpable y visible, se puede ver a la vez. Tipo de nódulo en cuanto a su función. Tenemos un nódulo frío y el nódulo caliente. El nódulo caliente que sugiere que hay una hiperproducción de hormonas tiroideas y se va a expresar en el efecto que producen estas hormonas, ¿no? Que pueden producir taquicardia, tremor distal, baja de peso, nerviosismo, diarrea. Entonces va a estar asociado a hipertensión. Dentro de los exámenes de ayuda diagnóstica básico, dentro del test de función tiroidea, la TSH siempre va acompañada por 4 libros. Y si tenemos, por ejemplo, dentro de los exámenes por imagen, la ecografía, hoy en día se cataloga como estándar. Hay que diferenciar de un sospechoso de malignidad, no sospechoso. Y si ya tenemos un sospecho de malignidad, vamos a completar con la biopsia por aspiración aguja fina, eco guiada que se hace. Y si es ya muy grande de repente y hay que ver compromiso de otras estructuras, la tomografía por estándar, va a dar características. Hay varios estudios y varias escuelas también, tiroides, que nos va a dar una cierta característica. Eso lo catalogo características, ¿no? Por ejemplo, está un borde definido, quístico, ¿no? Dice en este caso, la posibilidad maligna es menos del 1%. Pero si nos vamos al lado compuesto, bordes irregulares, hipocogénico, calcificaciones uniformes, shock arteriovenoso, aquí hay una alta sospecha de neoplasia maligna en el 70-90%. Entonces hay una posibilidad de 10% de que no necesariamente pase. Pero unas altas sospechas 90 es muy alto, ¿no? 90% de posibilidad. Y estas son de las características que nos pueden dar de repente orientar más, ¿no? Condiciones arteriovenosos, síndromes, así que eso hay mi mente muy altas. Si los bordes son irregulares, 86%, localización subcapsular, 80%, microcalcificaciones, 94%, bordes irregulares, 80%, hipoecogenicidad. Y bueno, una vez que tenemos la ecografía y nos dice que es una alta sospecha, o no, esa es otra por características. Ya, este es otro del sistema de sistema de imagen, data system dice de tiroides, imagen, cuerpo.
las mismas características se ha vaciado en un programa y de ahí se le ha puntuado, ¿no? Tantos puntos, y al final se saca un score. Y de ese score que se le ha puesto pues, una unidad de acuerdo al score. Hemos puesto, si ustedes ven, el riesgo de malignidad en este caso, acá dice 0, en el otro decía 1%. 0 que todo era benigno, no, era que 1% podría ser es otra vez. Pero no dice acá en el TIRAS 3, por ejemplo, dice que menos de 100%. En el 4 dice 4A, 10, 4B, bastante variable. O sea, yo como sé que estoy en el 80% o en el 10%, bueno, en fin, en los dos casos es maligno. Por eso en ese caso se recomienda la tiroidomía diagnóstica. A ver, ¿es o no es? Mientras que aquí ya en rojo ya hay mucho más alta, ¿no? Más del 80%, entonces ya la indicación que entonces todos los sospechosos mayormente se van a sospechosos, ¿no? Hay que ir a bajo, ¿no? Eso solamente es un indicador que se ecografía puede dar a pesar de ser escolar estándar, ¿no? Riesgo de maldad con solamente duda que te sacar las muestras y ya nos va a informar en el término de igualmente ninguno es 0, ¿no? Aquí si tenemos a ver el más bajo, un 2, o sea benigno, pero hay un 0 a 3% de malignidad. Cuando dicen, a veces siempre hay ese problema, se han equivocado, no es que son probabilidades, esa es la probabilidad, o sea, aquí de repente estoy en 0 a 3% que sea benigno y yo digo, es como una ruleta rusa, ¿no? Es un premio. Y yo digo, no, yo me voy a sacar el mayor, el 97% que es benigno. No, pero puede ser ese, ¿no? Aquí ya son 15, 50, 15, 15, 30. Y acá sí ya uno dice, no, para sacar benigna es un poco, es probablemente es benigno. Y si es benigno después, entonces qué bien, porque ya no. Acá también el 6, que es biopsia, ¿no? Llega al 99, siempre hay 1% que no necesariamente va a ser. Bueno, la gamografía no está diseñada para diagnóstico de tumores malignos, es más para evaluar la funcionabilidad en casos de IPA, ¿no? Para que lo conozcan, pero no nos va a ayudar en que sea benigno, maligno, no nos ayuda nos da muchas características que nos puede orientar a una sospecha de en definitiva siempre es. Bueno, entonces, indicaciones para en quienes evaluamos o seguimos haciendo las evaluaciones, los chequeos y en quiénes vamos a indicar tratamiento, el médico y ese equipo. Entonces, dado que hay una alta prevalencia, decíamos que hasta 68% hoy en día, y de repente se puede aumentar, 68% de prevalencia de no tiroideos y la baja frecuencia de cáncer tiroideo, vamos a decidir entonces en quién vamos a hacer los estudios, en quién vamos a dar tratamiento, médico, quirúrgico. A ver, si tenemos no tiroides incidentales y no hay factores de riesgo, no hay factores de riesgo, ¿no? Y son quistes pequeños, no deberían estudiarse, ¿no? Porque la posibilidad de malignidad hay mucho bajísima, pero sí la posibilidad es muy baja. Nódulos de hasta 1 centímetro en general puede observar los nódulos mayores de 1 centímetro con factores de riesgo, ellos sí ameritan biopsia por aspiración. Los que tienen factores de riesgo. Ya hemos mencionado un montón de factores de riesgo. Entonces, en ellos sí hay que hacer un seguimiento, ¿no? De inicio un BAF, una ecografía de base, ¿no? Y de ahí, de acuerdo a eso, haremos el seguimiento. Entonces, a ver, aquí con los factores de riesgo, mayor riesgo.
inicio TSH, T4 libre. Si es hiper, va a otra cascada que es diferente, ¿no? Dice tratamiento. Si es eutiroide o hipo, ahí sí, vamos a ir al BA, y el BA nos dirá maligno, sospechoso también. ¿Qué hacemos con el benigno? Lo dejamos, ¿qué vamos a hacer con él? Entonces, a ver, si es un benigno muy grande, recomendamos también tratamiento. Pero si es un benigno pequeño de repente, recomendamos nosotros hacer un seguimiento en 6 meses, una ecografía de nuevo, ¿no? Si has crecido o hay alta sospecha, todo lo que es un crecimiento de alta sospecha va así. Habíamos mencionado que el quístico es 99% de. Entonces, si es benigno, ¿qué hacemos? Pero hay quísticos grandes o recidivantes, o sea, se siente aumentando un poco la recurrencia, entonces así sea quístico benigno, pero es grande también recomendamos. Eso sí, muy puede ir a observación. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con nódulos benignos? Nada, lo dejamos, lo operamos, ¿qué hacemos? Bueno, lo que podemos hacer son dos, hay dos escuelas, ¿no? Eso no lo hace más endocrino. Se puede observar así nada más, en ecografía y a través de pruebas a los 6 meses, o en su efecto se puede hacer la terapia supresiva, porque saben, la TSH es el estimulador, ¿no? Entonces yo puedo suprimir el TSH con levotiraxina, ¿no? Por 6 meses y a ver, ¿no? A ver, más o menos controlamos un año. Y si ha crecido, igual, ya está sospechoso, si está igual o menor, puede ir a observación, pero en el momento que aumenta, ya es un sospechoso. Entonces, si está igual o más pequeño, se puede hacer seguimiento. Entonces, como decía, el tumor nódulo benigno, si es pequeño, se puede hacer seguimiento, 6 meses, un año, ¿no? ¿Cómo va? Yo creo que disminuye. Entonces ahí se sigue observando. Pero si el benigno pero es grande, también recomendamos entonces indicaciones para cirugía, los sospechosos para diagnóstico. Sospechoso no tenemos definitivo, pero bueno, ya son malignos ya para. Acá pueden ser benignos, pero está comprimiendo, ocurriendo, entonces también. ¿Sí? Otros que de repente en mis exámenes me salen negativo, bajo negativo, todo negativo, pero está creciendo. Entonces también va porque va como sospechoso. Si hay nódulos quísticos que aparentemente son benignos, pero están recidivando, están creciendo, siguen creciendo, también. Entonces, la cirugía tiroidea pues cumple un papel importante en el manejo y para el diagnóstico. Pero para tratamiento, por ejemplo, es benigno, pero está creciendo, ¿no? Y por motivos estéticos también, porque si se ve que es un tumor ya grande, más de 2 centímetros, a nadie le gusta tener ahí, ¿no? Porque pues, también puede, si son más grandes, pues estéticos también. Acá en la resolución del tumor funcional sé que es un acápite aparte, porque no es que sea la primera elección ni tampoco es que se pueda operar tan fácilmente. Para la resolución del tumor funcional tiene todo un procedimiento inicial, habíamos mencionado en un algoritmo anterior, que no era precisamente la cirugía la primera alternativa. Primero se valora otros tratamientos alternativos, porque la cirugía en estos casos es de mayor riesgo que cualquier otra patología. Bueno, y los tipos de cirugía de tiroides, ¿no? Cuando es maligno, mayormente son radicales, ¿no? Tiroidectomía total, radical. Son benignos que podría ser la zona donde está el nódulo, todo el lado, y obviamente esos parciales se hacen en tumores benignos. Malignos que más orientamos nosotros. El problema de este tipo de cirugía radical está aquí, otras
granulitas muy pequeñitas, ¿no? Que son las para. Esas paratiroides se irrigan de vasos tiroideos. Si yo le retiro acá, prácticamente quedan sin función y de entonces acá tenemos total, ¿cuáles son las complicaciones de la cirugía tiroidea? Una de las complicaciones es la crisis tóxica, que es muy similar al mental, y por eso es que no se recomienda un modo super. Toda una preparación, muchas veces 6 meses antes, para poder plantear algún tipo de tratamiento. ¿No? Entonces, no operar facilita. Otra de las complicaciones, sangrado. Tienes cerca, muy próximo a los grandes vasos, hay mucha presión ahí, puede haber intrafractoria, a veces el foso del todo. Los nervios están siguiendo por ahí, ¿no? O puede haber estado por el presión del nervio y el hipopara, ¿no? Que queda hospitalizado. Entonces, ahí está la tráquea y de repente puede haber infiltrado, infiltrado en el tumor y puede haber una perforación. Esa es una comparación de varios autores hechos obviamente en lo que es la cirugía radical y la cirugía conservadora. Obviamente cuando hay una cirugía radical y la comparación es muy grande, mucho más alta. Hipopara, sobre todo, va a llegar más. Por ejemplo, este otro autor llega hasta el 30% de hipopara cuando se hace tiroideectomía. Tipos de nódulos tiroideos, bueno, todos los quiste tiroideo, adenómano y bien, dignas. Miren, vamos a decir 12 por 15. No. Vamos a ver primero la clasificación de los tumores. Hay un tipo de tumores de cáncer de tiroides, papilar, follicular. Ellos que representa precisamente el 70-80% de todos los casos. Y es importante porque tiene tratamiento, o sea, tiene manejo, ¿no? El resto ya se va haciendo ya cosas. Aquí en un segundo grupo tenemos el particular, grupo para nada más. Bueno, cuando tenemos un tumor maligno, lo primero que tenemos, porque de ahí, entonces, primero es el tamaño, menos de 2. Localizado dentro. El T2 es de 2 a 4, pero también dentro de tiroides. Si ya sale de tiroides, si sea pequeño, estamos en 3. Y si puede ser pequeño, infiltrado los vasos. Aquí están los rangos, digamos que son 1, 2, 4. ¿No? Y el 1 a, no, y esos son los 6. El 7 no habíamos mencionado, ¿no? Entonces, si ha invadido muy cerca tiroides, ¿no? El 6 o el 7, ¿no? Como ustedes también, cerca tiroides, ahí le ponemos uno. Pero si es un poquito más elevado, ya dice. Y la metástasis pues a distancia. Y de ahí hay que hallar el sangrado. Entonces, en este caso, no solamente está relacionado al tumor, metástasis, sino que además acá tenemos el tipo.
cada tipo tiene sus tareas diferentes, no son iguales. Aparte de eso, pues, la menor de 55, aparte pues, también, mayor de 55, esos son los diferenciados. ¿No? Y aquí, o sea, hay varios factores, no solamente se relaciona al TNM, sino varios factores que pueden influir en esta. ¿No? Vamos a ver solamente los extremos, el capítulo. Vamos a ver el papilar, por ejemplo, en menores de 55 años. Podemos llegar solo hasta el estadio 2. Y vamos a lo opuesto que está en rojo. También acá sí, no importa la edad, no importa el tamaño, no importa nada, todos van a estar en ese grupo. No van a estar ninguno en ese grupo. Todos son estadio 4. Ya, esto no vamos a repasar porque se van a repetir. Se van a repasar todo el capítulo en varias patologías que va a ser lo mismo, la misma repetición. Y lo van a repetir. Vamos a revisar entonces un poco lo que es cáncer papilar tiroides. Es unilobular con el 70%, pero el 20% es bilateral, por eso decía que tiene total. 20% multicéntrico, puede tener múltiples focos. Entonces, mejor eliminando todas las tiroides. Dentro de la examinación es predominantemente linfática y representa el 50%. Entonces, mayormente vamos a tener N positivo, ¿no? Por eso decimos que tengo un ganglio, ¿no? Metástasis maligno en el grupo 3, puede ser de tiroides, puede ser. Y tenemos diseminación hematógena en 5%. Bastante baja, pero sí. Bueno, y me dan este nombre familiar por el tipo histológico, ¿no? Forma papilas. Aquí está el tratamiento, ¿no? Ok, bueno, entonces dentro del tratamiento, en el cáncer papilar de tiroides, que es un cáncer diferenciado, tenemos varias alternativas complementarias, ¿no? Primero, el tratamiento quirúrgico, se puede seguir con radioterapia con iodo 131 y continuamos el seguimiento con hormonoterapia supresiva de inmunosupresión. Habíamos dicho que el papilar, el efecto de la TSH era muy alta, entonces por eso bloqueando también podría controlar el plazo. Si bien es cierto, tiene buena sobrevida, pero estos pueden estar relacionados a factores pronósticos positivos o negativos. Por ejemplo, positivos son mujeres, ¿no? Mayores de 21 años, siendo más pequeño, de 1 centímetro, está intratiroideo, un solo foco tumoral, un factor positivo, ¿no? Probablemente se haya eliminado toda enfermedad, pero hay factores pronósticos negativos, por ejemplo, extremos en la vida, varones, que toman mayor de 4 centímetros, se invadió la cápsula, meterse a distancia, agresividad del tumor, ¿no? Entonces, puede estar asociado a un factor pronóstico negativo, que es que en algún momento va a volver a presentar. Vamos a pasar a otro tipo de cáncer diferenciado, cáncer folículo de tiroides, menos frecuente, pero más frecuente. ¿No? Representan el 10%, pero va a diseminarse a distancia por vía hematógena, ¿no? Y ese se va a estar asociado al al exceso. Como decía, la diseminación predominantemente hematógena puede dar metastasis a hueso. Se dice que este tipo de neoplasia maligna, la linfática es rara, ¿no? Y mayormente el cáncer de maligna. Hay un tumor adenoma folicular que es benigno,
Y entre el maligno hay una ligera diferencia, es precisamente la invasión capsular o vascular. Esa es la que la define, o entre que es benigno o maligno. Simplemente dice que no frecuencia con el tratamiento también quirúrgico, ion, hormona. Este es otro cáncer de la tiroides, carcinoma cápsula, tiene una frecuencia, es mayor, es más agresivo, también se disemina a distancia, y hay patógeno, y el tratamiento quirúrgico y terapia. Bueno, aquí se resume el cáncer de la tiroides, el tratamiento quirúrgico puede complementar con toda el yodo, la función, y el posible de la posibilidad de que se va siendo grande de repente todavía no se puede. Lo opuesto, alto riesgo de recurrencia, menos 45, y hace otro tipo de grande, hacia el este es un resumen de lo mismo, ¿no? Bajo riesgo, alto riesgo, dice la misma perspectiva. Vamos a pasar a otro grupo de cánceres de tiroides, de cáncer medular. Ahí he mencionado que se está asociado a que dominante, sobre todo el tipo familiar, que es el 80% de cáncer de este tipo de cáncer. Es un cáncer diferente, no se origina de los tirocitos, de las células, de los células folliculares, sino más bien se origina de las células parafolliculares. Estas células parafolliculares producen calcitonina, por eso que se toma como un marcador. Este tumor es muy agresivo, es demasiado muy agresivo, tiene diseminación hepática 73, muy alta, y diseminación hemática 50. Agresivo de este tumor, se disemina rápido, invade más, es muy agresivo. Y el tratamiento no es como y debemos tener presente también el importante que ir asociado a neoplasia no o otros tipos de neoplasia, como por ejemplo podemos tener hiperplasia de paratiroides, cáncer de tiroides y feoconocioma linfosante. En el MEN 2B también hiperparatiroidismo, cáncer de tiroides y síndrome de Marfan. Entonces este tipo de cáncer medular puede estar asociado a otras neoplasias. El marcador aquí nos puede ayudar dentro de esa medida diagnóstica el BAF, ¿sí? En la calcitonina. Tratamiento, aquí sí no tenemos mucha variabilidad. Aquí la única alternativa de tratamiento es quirúrgico. Y el quirúrgico no está dado para todos los estadios. O sea, ustedes van a ir viendo en todos los capítulos que el tratamiento quirúrgico mayormente se da casi en la mayoría de patologías en estadios 1 y estadios 2. Estadios 3 como parte complementaria. Estadios 4 ya casi la mayoría son tratamientos paliativos, no con el fin de controlar la enfermedad, y calidad de vida, dolor, control del dolor, un poquito de más asesoría, o sea, no se va a controlar. En casi ninguna patología que sea un estadio avanzado, no. Mayormente la cirugía está orientada para estadios 1 o 0. Entonces, en el caso de tiroides, también quirúrgico, pero no tenemos otra alternativa con nosotros. No es radiosensible ni es quimiosensible, ¿no? Se puede dar como paliativo, sí, pero no va a controlar. Y ese sí, aquí sí, todos están en estadio 4 como he mencionado, todos están en estado avanzado, incluso no tenemos ningún tratamiento a la fecha que puede controlar ese se va a caracterizar a invadir localmente todas las estructuras que ustedes han visto, ¿no? Tráquea, esófago, ¿no? Y va a metástasis a todas partes. Es un tumor muy, muy agresivo y en realidad no tenemos ningún tratamiento quirúrgico, nada. Aquí no. Paliativo todo con el tratamiento.
rápidamente crece, son resecables, ¿no? Todos son paliativos, ¿no? Puede ser una tiroidectomía total, si es pequeño, bien difícil que uno diagnostique en estadio pequeño un anaplásico, porque el anaplásico es rápido, tiene una sobrevida de 2 meses aproximadamente, ¿no? Es muy rápido por así. Mientras uno se le va a hacer un examen, el tumor sí sigue creciendo. Y no tiene ningún tratamiento, obviamente. Tratamiento, es que todo es paliativo, ¿no? Todo lo que se le pone. Niño, vaya, todo es paliativo. Más, 4 y este se resume. Cáncer papilar es más frecuente, el tópico, 50%, ¿no? Folicular ya es un diferenciado, pero es la mitad semestral. Dejarte mucho más agresivo, también. Medular asociado a fenótipos únicos dominantes, ¿no? Con la asociación de la ok, y aquí total están todos los cánceres papilares, y podemos hacer local, completamente con terapia, tenemos varios tratamientos. El folicular, no, a pesar que no tiene una característica, también podemos tener las mismas tratamientos. En el carcinoma medular tiroides, ahí sí la única alternativa es la cirugía. ¿No? El resto, no, 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 no da. Y el resto ya, bueno, es paliativo, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta?
Ok, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, entonces tenemos 4 minutos de receso para continuar con la siguiente práctica, con la siguiente teoría. A ver, vamos a pasar lista. Palomino. Palomino no está, ¿no? Presente, doctora, mi audio estaba fallando. Llerena. Presente, doctora. Guamán. Presente, doctora Huamancayo Martín. Gabriela Zuley, ¿no? Presente, doctora. Buenas tardes. Joana. Presente, doctora, buenas tardes. Joana Janet, ¿no? Joana. Sí, doctora. Sí, presente. Leslie Vanessa. Presente, doctora.
Nicolás Sebastián. Presente, doctora. Rosario Alexandra, ¿no? Rosario Alba presente, doctora. A ver quién falta. ¿A quién le falta? ¿Quién falta? Aquí hay Pat dice acá, ¿quién es? ¿Quién es Pat? Pat es de grupo. Doctora, ella es Fátima Ponce. Fátima Ponce. Ok, bueno, vamos a terminar esta última parte, que son enfermedades congénitas de la región de cabeza y cuello. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una revisión bastante rápida de varias patologías. Algunas son muy frecuentes, como ya habíamos mencionado, en los menores de 15 años, habíamos dicho el quisquilloso, de 20 a 30 años de edad, branquial, y en los adultos mayores los niños no. Entonces, pero aparte de eso vamos a ver otras patologías, pero vamos a ir viendo esos tres importantes. Aquí está la lista, ¿no? Todo lo que vamos a revisar. Aquí está, aquí se conoce una malformación congénita. El conducto tiroglota es el conducto por donde se desplaza la tiroides hasta su posición normal, que ustedes ya lo han conocido. Entonces, esto va a suceder entre el octavo de cada semana. Este conducto debe obliterarse, debe cerrarse y debe quedar sellado. Y en algunos casos no sucede, queda permeable, pero no visible. Y en algún momento se va a hacer visible. En la primera década de la vida va a haber un aumento de volumen, o una masa, un nódulo allí, y entonces pero puede presentarse en cualquiera de estos casos. Obviamente que el más frecuente en estos casos sucede más o menos aquí, cerca del hueso glúteo, en la línea media, en la primera de la vida, parecidos. El conducto de obliteración bueno, por el conducto transcurre la tiroides, entonces a lo largo de él va a quedar de repente ideas, 2% más, ¿no? Y en la persistencia del conducto lo que va a hacer es la aparición de una masa, línea media del cuello, ¿no? Y si vamos acá lateralmente, una de las características es que si limitamos a movilizar la lengua, vamos a decir al paciente, en este caso que mayormente son niños, ¿no? Saca la lengua, aunque hemos tenido adultos, pero es frecuente, obviamente niños. Saca la lengua, esto va a ascender y si va a recluir la lengua, va a descender. Es una reacción más, a diferencia de tiroides, que no va a ascender. Dentro de los exámenes de ayuda diagnóstica siempre la ecografía, pero como ustedes están viendo, la mamografía, pero tiroidea, no solamente de ver que la tiroides esté en posición adecuada, en posición normal, aparte de tener y el pago. Diagnóstico diferencial, bueno, con todas las masas que puede haber en cuello, puede ser tópica, ganglios, linfoma, quistes sexuales, etc. Todos los ganglios o todas las masas que pueden haber en cuello hay que hacer diagnóstico. Una vez hecho el diagnóstico, ya teniendo un diagnóstico, lo que sigue es la cirugía, y vamos a mencionar que el 80% está más o menos a nivel vasioides, por eso es que yo recomiendo esta cirugía, ¿no? Es el Sistran, que está eliminando el cuerpo. Esta es otra patología congénita como consecuencia de la trombilla, ¿no? La primera que ha pasado se infectado, entonces se ha ulcerado, y cuando se ulcera, lo que hay que hacer es drenarlo, o a veces drena espontáneamente, una de las dos.
Pero una vez dado el tratamiento antibiótico de un mes más o menos, o 15 días de repente, sigue drenando, eso es un mes y sigue drenando, es un mucoide. Entonces ya no es normal. Lo que ha pasado es que se ha el tratamiento es similar, ¿no? Se más por el cuerpo. Esta es otra patología congénita que habíamos mencionado, que más bien estaba en primer lugar en el porcentaje de 20 a 30. ¿No? Esa es una de las patologías congénitas, es la mayoría de las patologías congénitas más frecuentes en mujeres, pero esto precisamente no frecuente en varones. Está en la segunda o tercera vez de la vida, se va a presentar lateralmente, debajo de la mandíbula, delante del seno de la nasogea, un aumento de volumen, una malformación de la parte que se produce por la correspondiente a la segunda boca branquial, que tiene lugar más o menos en la tercera y cuarta semana. Está debe ser de bajo tamaño, delante del externo, lateralmente. Hay otra segunda teoría que dice que la faringitis, amigdalitis, hace que el epitelio escamoso va a descender por los ganglios, por la vía linfática de los ganglios, y ahí va a empezar a crecer. La tercera teoría dice que podrían estar quistes dependientes de la parótida, de parotidia. Mayormente hemos encontrado malformación del aparato branquial, mayormente, y en otros casos también hemos tenido de este tipo, ¿no? Dentro de la clasificación de Bailey del segundo arco branquial tenemos el tipo 1, 2, 3, 4. El 1 es superficial, el 2 adyacente y a los vasos, el 3 va a pasar entre carótidas y el 4 más bien va a empezar hacia la pared de la faringe, que es la vía del intestino. Vamos a verlo así, ¿no? Ahí está un 3 en el indicador. Dentro del cuadro clínico hay una con este volumen, una masa lateral al cuello, delante del externo, debajo de la mandíbula, no se moviliza, blando, crecimiento lento, dependiendo del tamaño, si es muy grande, puede obstruir la vía aérea intestina, entonces puede producir disfagia, sensación de cuerpo extraño, voz helada. Dentro de los sistemas de diagnóstico de ecografía el BAF, ¿no? Nos puede informar especial el colesterol, el gatillo, el definitivo va a ser toda masa en cuello, nosotros amerita hacer una tomografía con sustancia de contraste mayormente pesante en San grandes vasos. Es importante visualizar los grandes vasos para planear un tratamiento. En la tomografía que nos va a dar una masa hipocaptante, pero con real CPT, a diferencia de la resonancia que nos va a dar una quisquia hiperintensa en T1. Vamos a ver un tipo 1, superficial, un tipo 2, adyacente a los vasos, y el tipo 4. Mire cómo está fluyendo una vía del intestino. Este caso puede traer disfagia respiratoria, puede hacerse una tracheotomía para mejorar la vía respiratoria. Dentro del diagnóstico diferencial, todos los tumores que ustedes pueden imaginar, ganglios, quistes de las glándulas, ¿no? Quistes que también son otras enfermedades congénitas, ¿no? Tumores vasculares, parangiomas, los linfangiomas, que son una enfermedad congénita, angiomas, lipomas, linfomas, malignos, neurinomas, neurinomas, todos los tumores ahí para ver, hay que hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Una vez hecho el diagnóstico diferencial, tratamiento, la otra de las malformaciones congénitas a las siguientes llamamos
Los linfangiomas habíamos dicho que es más frecuente, es una congénita frecuente en adultos mayor de 40, ¿no? Pero no es que mayormente, sino que si yo encuentro una maturación congénita en el adultos mayores de 40, podría ser linfangioma. Pero no es que a esa edad lo vamos a encontrar. No, es más frecuente en los niños menores de 2 años más se hace. Antes de los 2 años de vida, más o menos el 80-90% se va a hacer. O sea, solo va a quedar un 10%, no, 20% que podría aparecer en cualquier momento. ¿No? El 50-65% lo vamos a ver acá. Se dice que es más frecuente en el izquierdo, porque ahí estaría el conjunto torácico. Es una malformación vascular del tejido linfático. El 75% está en el cuello, pero el 20% vamos a hacer una axila, mediastina, en otras áreas. Pero con el 75% vamos a realizar en este capítulo. ¿Cuál es la etiopatogenia? Bueno, las teorías centrífugas dice que hay vasos linfáticos. El origen va a ser en venas ya persistentes, y la otra dice no, los vasos linfáticos van a ser independientes y luego se van a unir a la. Bueno, los dos son válidos, así que ahí vamos. Dentro de la etiopatogenia son lesiones quísticas, ¿no? Que se van presentando en el cuello, son falla completa de los vasos linfáticos, ¿no? Y van a seguir produciendo líquido linfático. Mayormente lo vamos a encontrar en el término posterior, ¿no? Y dentro de la histología lo que vamos a ver es que el revestimiento interno va a estar constituido por van a ser grandes cavidades, dilatados, puede ser multiloculales también, y lo que sí es que siguen produciendo siempre van a estar muy cerca a las venas. Dentro de la clasificación intersticios, el quístico y el cavernoso. El quístico, una sola gran cavidad, y el cavernoso, múltiples cavidades. Dentro del cuadro clínico, ya hemos visto una masa, ¿no? Quística blanda, móvil, mayormente localizada en triángulo posterior del cuello, de tamaño variable, y eso sí es una de las características más importantes, ¿no? Si yo pongo la linterna, va a transiluminar la luz. Dentro de la consistencia, mayormente es como si fuera un globo lleno de agua, ¿no? Tal cual, ¿no? Es esa consistencia de la líquida. Eso sí, si sufren un trauma o se infectan, van a crecer rápido. No son urgentes a los esfuerzos, son diferencias. Y la diagnóstico diferencial siempre hay que hacer todos los tumores que pueden haber. Dentro de las complicaciones, cuando son grandes, pueden complicar la vía aérea o aérea, historia, apnea, a veces que y dentro de los exámenes de ayuda diagnóstica, la ecografía o ecodoppler, porque nos puede diferenciar de otras malformaciones vasculares, de otras malformaciones vasculares, ¿no? Nos va a dar flujos, ¿no? Nos revela, o simplemente nos va a dar información de una naturaleza física. Y la tomografía con contraste, siempre con contraste, para valorar la resecabilidad, compromiso de células importantes, etc. El VAP, bueno, solo para corroborar líquido linfático. El diagnóstico diferencial de los linfomangiomas, glándulas celulares mayores. Bueno, y en cuanto al tratamiento, ¿cuál sería el tratamiento? ¿La cirugía o la escleroterapia? Obviamente es una patología benigna, pero como ustedes han visto, es muy aparatosa y la cirugía puede tener grandes complicaciones. Si bien es cierto, son benignas, pero tiene alto riesgo de complicaciones postoperatorias, ¿no? Entonces, si puede optar por una actitud conservadora, ¿no? Entonces, en este caso, como por ejemplo, aquí podemos tener, ¿no? Tratamiento quirúrgico puede ser muy laborioso porque ustedes lo que han visto en el cuello, todas las estructuras que hemos visto hoy día, la anatomía, todas esas pueden ser infiltradas y todas esas hay que conservarlas, ¿no? Entonces puede ser muy, muy laboriosa y no está exento de complicaciones postoperatorias, un 30%, bastante alta, mortalidad 5%, que es también bastante alta para los días.
Secuelas de lesión nerviosa, 30%, un tercio de ellos puede tener lesión nerviosa. Recidivas, más o menos del 11 al 52%, ¿no? Muy alta también, ¿no? A pesar de haber tenido todas estas complicaciones y todo, la posibilidad de que pueda recidivar es del 52%. Entonces se intenta con otros tratamientos alternativos esclerosantes, que puede ser, por ejemplo, acá el OK432, puede ser hay alcohol, hay otro tipo también de esclerosante, pero esto vamos a verlo del OK432 hecho en otros países y con buenos resultados, ¿no? También se hace con otras sustancias, pero en este caso estamos mostrando el OK432, por ejemplo, aquí, ¿no? Y ahí muy bien los resultados, ¿no? Las sustancias esclerosantes. A ver. Entonces, ese es el linfangioma. Si bien es cierto, hemos visto todo en niños, pero si lo encontramos en adultos, alguna malformación congénita va a ser precisamente esta patología. Vamos a regresar a los hemangiomas que lo hemos explicado, porque son también tumores vasculares, ¿no? No es muy frecuente y hoy en día a veces estamos en otra categoría, no vamos a revisar de todas maneras, porque hoy en día estamos viendo casos bastante peculiares, bastante diferentes, y lo vamos a revisar bastante. Bueno, ¿qué son los hemangiomas? Que proviene literal del griego, que significa tumor de sangre. En realidad, ¿qué es? Es un crecimiento descontrolado de las células que forman los vasos sanguíneos. ¿A qué se debe? Bueno, no tenemos ninguna teoría, pero hoy han planteado una teoría, ¿no? Que la hipoxia, ¿no? Va a producir en la placenta también dificultad en la oxigenación, y esto haría una estimulación al desarrollo de células que forman los vasos, ¿no? Mayormente lo vas a encontrar en cara, cuello también, ¿no? Puede haber en cualquier parte del cuerpo, pero por eso lo trabajamos acá. Más frecuente en los de raza blanca, prematuros, en mujeres también, dice, por el efecto estrogénico, ¿no? Con el tamaño, cara, cuero cabelludo. Bueno, y eso es lo que les decía, ¿no? La falta de oxígeno, ¿no? La alteración de la hipoxia, ese sería el estímulo para que las células que forman los vasos sanguíneos proliferen sin control. Tiene 3 fases: una fase de crecimiento, que se inicia al final del primer mes, se inicia el segundo mes, hasta el año de edad, ¿no? Hasta ahí podemos esperar que va creciendo, va creciendo. Entonces tiene una fase estacionaria bastante variable, y va a haber un periodo involutivo, donde el hemangioma pierde brillo, color, se vuelve, el rojo se vuelve a gris, pálido, se ablanda, se aplana y va perdiendo gradualmente su volumen, en forma total o en forma parcial. Entonces, ¿hasta cuándo esperamos esta etapa involutiva, esta fase involutiva? Hay varios estudios, ¿no? Por ejemplo, en este caso dice 80% de las involuciones alrededor de los 5 años. Otros dicen no, 50% a los 5 años, 70% a los 7 años. Entonces, de todas maneras, tenemos un 20 a 30% que no involuciona o lo hace en forma incompleta, y entonces en esos casos habrá que hacer algún tipo de tratamiento. Antes de ver el tratamiento, vamos a ver los tipos. Capilares planos, no capilares, los capilares jamás son planos. Los hemangiomas cavernosos a veces sobresaliencia de la piel, son grandes, y los mismos tenemos características. Dentro de la sintomatología, bueno, los capilares son de color rojo, vinoso, y a la hiperpresión desaparecen. Los cavernosos sí son también de color azul oscuro, hacen sobresaliencia de la piel, a la hiperpresión desaparecen. Es así, todos los tumores vasculares, hemangiomas o de otro tipo, van a aumentar de volumen a los esfuerzos. Si es un niño pequeño, frente al pujo, al llanto, se van a hacer turgentes y van a aumentar de volumen.
Bueno, como este es un tumor vascular, utilizamos el diagnóstico también vamos a dedicado a eso. En primer lugar, tenemos el ecodoppler, no el simple, sino el Doppler, que nos va a dar información sobre los flujos, ¿no? Los flujos sanguíneos, si es alto o bajo, porque si es alto, en realidad, antes de repente estamos hablando de otro tipo de una malformación, una fístula, ¿no? Ya no estén solo, sino angioten. Muchas de esas hemangiomas tumores vasculares van a implicar la parte ósea, el cabelludo, ¿no? Entonces, y nos sirve también para diferenciar si es una malformación vascular linfática, venosa, que es otra malformación, ¿no? Ya no es el hemangioma, si bien son tumores vasculares o son malformaciones vasculares, ¿no? Los hemangiomas son tumores vasculares. Angioresonancias, sobre todo para delimitar estructuras, ¿no? ¿Qué complicaciones nos da el hemangioma? Bueno, habíamos mencionado que puede haber en todo el cuerpo, pero mayormente se presenta en cara, pero cabelludo. Entonces, en la cara, desfiguración. Cerca de orificios va a producir obstrucción. Entonces, en caso de la visión, por ejemplo, va a producir ambliopía, ceguera, astigmatismo. En el tracto respiratorio, obstrucción, en el tracto gastrointestinal, sangrado. Bueno, ¿qué hacemos en el tratamiento de los hemangiomas? Va a depender, ¿no? Va a ser expectante, va a tener tipo, la diente, ¿no? Si es pequeño, si es muy grande, el tratamiento sistémico, si es la edad, en la fase de crecimiento, tal vez la fase evolutiva, hasta cuándo esperamos, el tipo, ¿no? La localización, si está muy cerca del orificio, de repente habrá que hacer es un algoritmo puede hacer tanto en la fase involutiva, que es la que más funciona, o la fase proliferativa. Ustedes ven, en todos está láser, pero el problema del láser es para componente superficial, pues un tanto profundo y no se ayuda mucho. Entonces, en segundo lugar está en rojo, cirugía, eso sí, en la primera parte, no, los riesgos, los tumores vasculares. Pero, y también está aquí, sobre todo en los primeros años de vida, nos traen tanto conservador, estamos en un estado involutivo, a ver hasta cuánto va a desaparecer o va a disminuir. Pero ya pasó la fase involutiva, ¿no? Ya estamos más de 6 años, mira, entonces ahí sí podemos de repente, la cirugía es todo para componente profundo, tejido adiposo, ¿no? Entonces, pero en los primeros años, hay tratamientos sistémicos, está que se sin control, muy grande, siempre es expectante, tratamiento. Cuanto más pequeño el niño, más conservador. Lo que hacemos es medimos, fotografiamos y tranquilizar los padres, porque como está en la cara, ahí se puede ver cómo están aparatos. Entonces hay tratamientos médicos y tratamientos esclerosante con etanol, cortisol. Y si de repente está creciendo más rápidamente, como un aparato muy grande, un tratamiento, a veces se recurre a tratamiento sistémico con corticoides, por ejemplo, el problema de estos corticoides es que las dosis son muy altas y puede producir efectos adversos, ¿no? Que vamos a ver más adelante cómo producen efectos adversos. La administración intralesional, como la tensinolona, pero es para hemangiomas más pequeños. También hay cremitas, como el clobecazol, también para el propanolol. El propanolol va ingresando también a los días. Esto se descubrió en Bordeaux, Francia, en 2008, al hacer un tratamiento a un paciente con infección. Se le dio sus dosis de corticoides, son dosis altas, y hizo una complicación, efecto adverso, ¿no? Una cardiopatía secundaria corticoides, y a raíz de eso inician propanolol, ¿no? Justamente lo que vieron es que, bueno, controlar la cardiopatía, pero también desaparece la infección, y ahí van entrando también el propanolol dentro de las guías. Interferón alfa 2A más para disminuir el tratamiento. En hemangiomas planos se puede usar glucagónica, ¿no? Y hay que hacer también siempre selección de tratamiento quirúrgico, pero como voy diciendo, en los casos malignos es mucho más estadio 1, estadios iniciales, estadio 1, estadio
2. En el caso de estos, por ejemplo, en este hemangioma se torna un tanto riesgosa, ¿no? Por lo que el temor al sangrado, ¿no? Se ha considerado como peligrosa en este caso, ¿no? Y en los linfangiomas era que se podía lesionar muchas estructuras. De repente el tratamiento de elección, pero hay que evaluar qué estructuras pueden comprometerse en el tratamiento. Bueno, ¿en quiénes indicamos cirugía en los hemangiomas? ¿Sabes? Me decía acerca de orificios, función visual, aérea, digestiva. Ahora tiene sangrado recurrente, ulceración que no responde a esteroides, a láser, a serotonin, está comprimiendo de repente el ojo u otra estructura. De repente ya involucionó, pero quedó una cicatrización inaceptable, quedó un residuo fibroadiposo tumoral, la piel se quedó extendida, ¿no? En ese caso, recomendamos tratamiento de extirpación sencilla y sospecho de que la licencia de repente otro tipo de tratamiento. Vamos a ver otras patologías más rápidas. Creo que las han realizado en otro capítulo, la que se llama la hepatitis, la malformación, también el labio, rebordo celular, para la planta. Es una malformación del aparato bronquial. ¿No? Pueden ser completas, como son el labio celular, pero también son prestados, paladar. Vamos a ver mejor las imágenes. Ahí está. Fisura labial izquierda incompleta, fisura labial y rebordo celular incompleta izquierda también. Fisura labial incompleta, fisura labial y rebordo labial incompleta izquierda, fisura labial y rebordo labial derecha incompleta, fisura labial izquierda, acá es fisura labial y rebordo bilateral incompleta, acá solo fisura de paladar blando, ¿no? La fisura palatina sola, fisura paladar duro, fisura de paladar blando incompleta, parece una ruptura típica, es fisura de paladar blando incompleta. Y eso ya son los casos más extremos, fisura labiopalatina, donde la premaxila debería fusionarse con los procesos laterales, ¿no? Intraútero, más o menos a la 9ª y 13ª semana, y no sucede, y los niños nacen con. Y aquí ya son los más extremos, fisura labiopalatina, izquierda incompleta, y izquierda con cada vez los más severos, ¿no? Fisura labiopalatina derecha completa, fisura labiopalatina izquierda incompleta, fisura labiopalatina bilateral asimétrica, fisura labiopalatina bilateral simétrica completa. Esos ya son de los más severos. Y devolverle la función también es mucho más complicado, cuando son más, ¿no? Bilaterales, completos. Es un mal desarrollo del aparato bronquial, como se había dicho, los procesos laterales no se fusiona con la premaxila, que debe ser natural. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hay factores genéticos y personales. Genéticos 30%. En el 30% de los casos vamos a tener antecedentes familiares de algún tipo de malformación congénita de tipo de fisura labial. Pero hay 70% ambientales. ¿Cuáles son esos ambientales? Nutrición. Déficit de ácido fólico 3 meses antes del embarazo y durante todo el tóxicos, la talidomida, no se usaba antes para los niños, ya no se usa. Infeccioso, una rubiola en el primer trimestre. Hoy ya no debería haber porque todos están, todas las mujeres están vacunadas contra la rubiola, ¿no? Hay una campaña para la vacunación. Pues, teóricamente sí ya debe haber bajado bastante. En factores psíquicos, edad de la concepción y otros alteraciones funcionales que cursan con fisura, que pueden cursar con fisura, Fabry, Skyline. Bueno, en todo caso, ¿qué complicaciones vamos a tener? Sobre todo si son completas, ¿no? Que son bilaterales. De inicio, el niño, por ejemplo, no va a poder amamantar, ¿no? No va a poder hacer su succión negativa para poder succionar.
todo un trastorno funcional. Además, si está comunicada la boca con la nariz, obviamente se va a pasar todo el alimento, la leche, todo a la nariz. Lo que muestra también una ya más grande. Bueno, y si no hay una separación de la boca con la nariz, ¿no? Que es la nariz respiratoria, va a tender a la malposición dental, dificultades en la amamentación, como se había dicho desde el inicio, el alimento se pasa en la nariz y dice, no, entonces no puede hacer succión negativa, infecciones del oído, pérdida auditiva, retrasos del habla intelectual, problemas mentales. Entonces, nuestro objetivo es recuperar esas funciones que han sido perdidas. ¿Cuáles son las funciones que se han perdido? La estética, la respiratoria, la masticatoria, la fonatoria. Nuestro objetivo al hacer tratamiento es lograr o recuperar en su defecto las 4 funciones que se perdido a ella. Un tratamiento multidisciplinario, de los cuales se incluye tratamientos quirúrgicos, ortopédicos, ortodónticos, terapia del lenguaje, estamos muy reconocidos, ¿no? Y también se genético, han mencionado que había 300 de orientación diaria, psiquiatría, terapia del lenguaje, educación, ortopedia recién nacida, la cirugía plástica para cirugía de labios y cirugía maxilofacial para cirugía de paladar, y lo que va controlando siempre la parte del oído, por todo en realidad estos pacientes se sigue a largo plazo. De inicio habíamos mencionado que no puede alimentarse, no puede hacer succión negativa, presión negativa, entonces estas son las técnicas ortopédicas que le ayudan a hacer una presión negativa, y a veces no es suficiente condicionarle acá un oclusor artificial, ¿no? De acrílico, un oclusor palatino, para que pueda hacer presión negativa, o para que todo de la boca no pase a la nariz, ¿no? Está el modelo y aquí ya lo está usando, ¿no? Aquí ya lo está usando. Puede separar la parte de la boca con la nariz. Y la cirugía de labios recomendamos a los 3 meses, se llama keiloplastia. La filorrafia, ¿no? Paladar blando, paladar duro. Esto se recomienda a los 18 meses, ¿no? Antes que empiece a hablar. Ahora, porque esto puede afectar mucho la visión. Y hay bastantes tratamientos, casi todo, a lo largo de todo esto, estos pacientes van seguidos, porque es cirugía que hay que posponer, ¿no? Cuando ha terminado un crecimiento completo. La idea es siempre tener un objetivo de conseguir apariencia que habla normal. Por ejemplo, la nariz se puede posponer hasta la adolescencia, que termina el desarrollo. Okay, y vamos a pasar a otras patologías congénitas que también deben tener presente, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una congénita que viene del latín. Aquí tenemos un personaje que es antiguamente pues no había pues lo que ustedes tienen ahora, tecnología pues, ¿no? Cámara fotográfica, tienen de todo, video, bueno, antes no había eso. Entonces, ¿cómo representaban lo que se veía? Así, ¿no? Esos estilos, estatuas, ¿no? Entonces, una estatua, ¿no? Y se dice que le habrán graficado a él porque así era él, o sea, así estaba. Entonces, se supone que probablemente haya tenido una de estas ¿no? Entonces, es una enfermedad de deformidad del cuello que se presenta, que lo podemos ver en recién nacido o de repente los 2 primeros meses después del nacimiento. Y lo que va a hacer es un acortamiento de músculo esternocleidomastoideo, obviamente con dificultad o con limitación del movimiento. ¿Cuál sería la etiología? Hay varias teorías. Uno dice que por la posición intrauterina del feto hacia la pared, que mayormente es el lado derecho, puede producir contractura, isquemia y fibrosis, ¿no? Aparece. Otros dicen que bueno, hay una alteración vascular ya en el músculo, hay un sangrado, fibrosis, regeneración, acortamiento. Y hay otros que dicen
o una tercera teoría, una tercera causa en todo caso, podría ser al momento de nacer, tal vez un trauma, un sangrado, fibrosis, regeneración y acortamiento, ¿no? Lo cierto es que hay un acortamiento del esternocleidomastoideo, rotación del mentón hacia el lado contralateral, dificulta los movimientos, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Si vemos a un niño recién nacido, lo que podemos ver de repente es una masa en el tercio medio del esternocleidomastoideo, y a veces nos mandan entonces está diciendo un tumor en cuello, ¿no? Entonces hay que hacer la valoración, este se va a ir reemplazando posteriormente con tejido fibroso, porque el 75% de los casos está más a la derecha, tal vez por la posición fetal que es a la derecha. Entonces, puede ser que ese sea el factor en que va a pasar. Dentro de los exámenes de ayuda diagnóstica, la ecografía siempre para ver cómo son los vasos, ¿no? Flujo sanguíneo, otra cosa, ¿no? Eso es lo que primero nosotros solicitamos. La radiografía lo ponemos todavía, la inicio siempre la ecografía. Y el tratamiento va a ser el primer año de vida, fisioterapia, estiramiento, educación, ¿no? El 90% va a responder. Va a haber solo un 10% que de repente no ha sido completo el restablecimiento, de repente no ha sido diagnosticado, no ha hecho la terapia. En ese caso, sí amerita hacer un tratamiento quirúrgico, porque si no, la columna se va a posicionar a su posición anormal y va a quedar ahí, ¿no? Por eso hueso. Acá está haciendo fisioterapia, estiramiento, tratamiento postural, colocar el pechecito del bebé en posición opuesta al patrón adquirido, ¿no? Se pone gitana, se queda más tiempo con oros, ¿no? Para que pueda estimular el estiramiento hacia el agua. Entonces va a haber un 10%, 20% que no ha respondido, no ha hecho tratamiento, ellos van a requerir un tratamiento quirúrgico. ¿Qué hacemos? Hay varios, ¿no? Cetaplastina, o solamente las imágenes en las inserciones del músculo, inserciones, y ya está. Pero estas son las mayores. Entonces, aquí ya la columna está en mala posición, ya, ¿no? Mucho más complicado, ¿no? Entonces, por eso dice al primer año de vida que no haya respondido al tratamiento de fisioterapia. Entonces, una paciente estaría mayor, 5 años y más o menos, entonces ya tenemos que educarlo. Esta es otra patología congénita, quiste colectiva. Es un quiste dermoide o epidermoide que está localizado justo ahí en tercio externo de la cola del cerebro, por eso le llaman quiste ceja. Pero este quiste puede estar ubicado en la fontanela, piso de boca, cabelludo, en el reborde orbitario, ¿no? Sino que cuando se ocupa acá, así se le ha denominado, porque nosotros que somos ¿no? en la especialidad podemos conocer tranquilamente, pero mayormente las mamás no lo reconocen. Y lo que pasa es que a veces lo traen, dicen, mi hijita se cayó de coche, se cayó de la cama, se hizo un chinchón, pero ya pasó un mes y no desaparece. Entonces, tal vez nunca se dieron cuenta, pero ha sido un factor desencadenante para poner mayor visión en una zona y piensan que es algo. Entonces, nosotros que conocemos la especialidad decimos, no, eso debe ser una malformación congénita, ¿no? Epidermoide, porque ahí se tratan de localizar estos quistes. Son derivados del epitelio terminal inguinal, pueden estar en los ángulos de la órbita, de la oreja, del pantalón inferior, tal. ¿Qué pasa? Por ejemplo, este es un paciente ya mayor. ¿Cuál es qué problema pueden traer estos quistes? Pues lo que pueden hacer es horadar la tabla externa, la tabla interna y entrar en contacto con el cerebro, ¿no? Con la masa encefálica y con el globo ocular, ¿no? Y entonces, o pueden crear anormalidades en los huesos, ¿no? Pueden contactar con meninges, o entrar en la órbita. Y ahí, externo. Ese es el problema que pueden dar, ¿no? De regulación, operar al año máximo, ¿no? Para evitar esos hundimientos o esas perforaciones, ¿no? Pueden ser de 1 a 2 centímetros, blastos, pastosos, elásticos, puntuales. La piel suele ser normal,
Eso sí pueden ser superiores, esa es la cuidado, porque muchas veces intentan hacer cirugía y dicen, no, es una grasita o es no sé qué, ¿no? Pero no, a veces están debajo del periósteo y hay que ingresar al periósteo, ¿no? Son profundos, ¿no? Moldean el hueso, provocan depresiones visibles antes, ¿no? La cirugía recomendamos antes de la enfermedad para evitar estas depresiones. Esta es otra patología congénita, ¿no? Igual que está acortado, disminuido, ¿no? Y está haciendo una vena igual, ¿no? Que normalmente no debería ser, ¿no? La anquilosis es una alteración congénita en donde el cráneo lingual se va a fibrosar, envuelve el músculo y lo que va a hacer es disminuir el movimiento de la lengua. Sobre todo en la pronunciación de ciertas consonantes, la R mayormente, pero no solamente la R. La D, la T, la N pueden estar afectadas. Dentro de la clasificación hay varias, hay tres. Simple, compromete solo la mucosa. Compuesta, ya, compromete el músculo también, ¿no? El músculo y la mucosa. Puede ser parcial, hasta la mucosa. Total, totalmente va a quedar atrapada. O de repente esta clasificación que es más objetivizable, está dado por la longitud de lengua libre, ¿no? Que normal debe ser mayor de 16 milímetros. Menor de 16 milímetros estamos hablando de anquiloglosia. Leve de 12 a 16. Moderada de 8 a 11. Severa de 3 a 7. Y completa menor de 10. Vamos a ver bien completa. Completa, ¿no? También es el 3, completa. Severa, ¿no? Completa. Entonces, ¿qué va a producir? Alteración en la pronunciación, ¿no? En la pronunciación, no solo de la R, que es más conocida, sino la T, la T, la R, la I, ¿no? Entonces, y en los niños pequeños pueden producir alteraciones en la succión de la deglución, ¿no? Dificultades en el amamantamiento. En ese caso, indicamos tratamiento quirúrgico, ¿no? Si esto no es tu problema, entonces puede diferir hasta el sistema preescolar, ¿no? ¿Qué problemas trae? Problemas mecánicos, movilidad, ¿no? También dice que puede estimular el crecimiento de la mandíbula, producir una mordida abierta y puede conllevar a lo que es el traumatismo. ¿En qué casos indicamos tratamiento quirúrgico? Bueno, en los pequeños recién nacidos, si hay dificultad en la alimentación, hay incapacidad de sacar la lengua, hay en nivel en forma de agresión de la capacidad de hablar, interfiere en el movimiento de la letra. Y en los niños mayores o en los adultos también, se recomienda cirugía cuando hay fonación deficiente, ¿no? Obviamente la fonación deficiente de repente va a recuperar, hay que hacer toda una reeducación, hay que aprender otro idioma, ¿no? La pronunciación de nuestros fonemas son diferentes, ¿no? Entonces, ahí por eso es que se recomienda siempre antes de inicio escolar la formación. Bueno, ¿y qué tratamiento se puede hacer? Puede ser simplemente una frenectomía, sobre todo en los niños pequeños se hace eso, ¿no? Una frenectomía. Los niños más grandes podría ser una anatomía neoplastia cavernoso, mayormente, porque a veces ya el músculo está traccionando muy fuerte. No, esos son los dos que más se hacen, una cetaplastia posterior,